Ahora pasaríamos al siguiente punto del orden del día, es el punto número 12. Es un punto que hay 5 peticiones. Cada uno de en las 5 peticiones hay los peticionarios presentes a través del sistema remoto. Hay la petición 627/2020, presentada por el señor Pedro José Caballero García, de nacionalidad española, en nombre de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, sobre la vulneración de derechos y libertades de las familias en el ámbito de la educación. Luego también hay la petición 1420/2020, presentada por una persona de nacionalidad española, sobre la limitación del derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos en España. Luego veremos la petición 1424/2020, presentada por María Menéndez de Zubilaga, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, sobre libertad educativa. Luego veremos la petición 76/2021, presentada por Rafael Murillo Ferré, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas, Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, sobre la vulneración de la libertad de educación y los derechos fundamentales. Y también veremos, por último, la petición 103/2021, presentada por una persona de nacionalidad española, en nombre de Inclusiva Sí, Especial También, sobre el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en centros especializados en España. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida a todos los peticionarios presentes hoy aquí, en esta comisión de peticiones, que siempre decimos que es la comisión puente entre la ciudadanía y todas las instituciones europeas, para que nos expliquen pues, sus peticiones, sus advertencias, sus preocupaciones, las vulneraciones que ellos consideren que están ocurriendo en sus países. Decirles a los peticionarios que cada peticionario tendrá 5 minutos para exponer su petición. Luego escucharemos a la Comisión Europea y luego a los diputados. Y para finalizar, cada peticionario volverá a tener 2 minutos para concluir su petición. Por tanto, empezaríamos. Everybody's connected, ¿no? It's not any problem. ¿Todo el mundo conectado? Sí. Empezaríamos con el señor Caballero García, el señor Pedro José Caballero García, que le damos la bienvenida y tiene 5 minutos para exponer su petición. Gracias, presidenta. Estimados miembros de la Comisión de Peticiones, como presidente nacional de CONCAPA y en nombre y representación del presidente de CEAEC, quiero agradecerles la oportunidad que nos brindan de exponer nuestra petición en un momento tan complicado como el que vivimos por la pandemia y en donde los pilares mismos de la libertad educativa se están vulnerando en todo momento. Nuestro agradecimiento especial a María Luisa Sánchez Aguilera y a doña Ana María Godino Muñoz por su compromiso con la libertad de educación y con todas las familias al salvaguardar el derecho de los padres a educar a sus hijos y que nos han ayudado en el desarrollo de esta intervención. La petición que realizamos al Parlamento Europeo exponía la situación que se estaba viviendo en aquel momento en el Estado español ante la posible aprobación de una ley educativa, LOE, que para nada había contado con el consenso necesario de toda la comunidad educativa, al dejarla al margen de cualquier diálogo y debate, claramente vulnerando derechos fundamentales, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus artículos 14, 3 y 16, Resolución del Parlamento Europeo sobre modernización de la educación en la Unión Europea en su artículo 76, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 8.4, Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en su artículo 2 y Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 26, 3 y 30 respectivamente, así como en los de la Constitución Española, artículo 27, 49 y siguientes. Lamentablemente, la ley se aprobó manteniendo en su articulado todos los preceptos que deberían inhabilitarla al no haber considerado las directrices aprobadas por el Parlamento Europeo dentro del Plan de Educación Agenda 2015-2020, en su directiva Actualización de la Educación en la Unión Europea, y que, como ya dijimos en su día, resumíamos en 3 puntos. Estos puntos serían:
vulnera todos los convenios internacionales y leyes nacionales que protegen expresamente la libertad de educación y elección por los padres. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos. Derecho fundamental a la educación es un derecho que le corresponde al menor y a su familia la obligación de defender y custodiar. Solo sigue una línea con la clara intención de poner por encima de todo los intereses estatales ante la libertad de enseñanza. La libertad de educación es un derecho fundamental, fundamental en el más amplio sentido de la palabra, derecho que debemos proteger y salvaguardar con la conciencia de que es clave para evitar cualquier eventual adoctrinamiento de nuestros estudiantes y garantizar la libertad de pensamiento. Su articulado no respeta los acuerdos firmados por España en materia educativa con los organismos internacionales y que son de obligado cumplimiento para nuestro país. Acuerdos que protegen y garantizan derechos y libertades fundamentales, como es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Una de las lesiones más graves a la sociedad y educación española es que fomenta el vaciado de los centros de educación especial, privando a este alumnado de los recursos necesarios para poder integrarse en la sociedad de la manera más digna posible. Como se puede apreciar, se produce una ruptura entre familias y centros educativos, docentes y alumnado, docentes y padres, y que en definitiva producen una segregación del alumnado y de las familias, al nivel nacional, por motivos claramente políticos que no vienen al caso ni deben ser aplicados nunca en materia educativa. La educación debe ser lo más neutral y universal y equitativa posible, respetando el derecho fundamental que asiste a las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, debiendo de garantizar los poderes públicos esa libre elección de las familias. Nuestra petición va encaminada a que las instituciones europeas garanticen esa libertad de elección de las familias europeas. Somos europeos, nos sentimos europeos y sobre todo necesitamos estar amparados por los tratados firmados en todo el espacio europeo y que nos obligan que obligan a los estados y que garantizan la pluralidad de la sociedad europea. Si los órganos comunitarios no avalan y protegen este espacio de libertad para toda la sociedad, ¿de qué nos vale ser europeos? Expresamos nuestro total desacuerdo hacia la LOMLOE por los motivos expresados arriba. Muchas gracias por atender nuestras propuestas, que solo van encaminadas a la consecución de una ley que sirva para la formación de los que el día de mañana serán los que nos dirijan. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales. Tiene 5 minutos. Bienvenido. La plataforma Más Plurales aglutina un total de 22 asociaciones y entidades, entre las que destacan asociaciones de padres de alumnos y los sindicatos y las patronales más representativas del sector de la enseñanza concertada o de iniciativa social, que suponen algo más del 25% de la educación en España. La tramitación de la nueva ley educativa se produce en plena pandemia. Ha venido marcada por las prisas injustificadas, llegándose a utilizar la existencia de un proyecto de ley anterior, pero al que los mismos socios de gobierno presentaron posteriormente más de 170 enmiendas a su propia propuesta, novándola totalmente. También por la absoluta ausencia de diálogo. Es la primera ley educativa de la democracia en la que no comparece en el Congreso la comunidad educativa. Aprobada con el menor respaldo en número de votos, sin diálogo con los actores sociales, pasando por el Senado sin admitir ninguna enmienda para evitar a toda costa su vuelta al Congreso. La nueva ley es objeto de un manifiesto rechazo social que se evidenció con la recepción de 2 millones de firmas y la celebración de 2 manifestaciones con coches en más de 50 ciudades a la vez de España, todas ellas acciones convocadas por esta plataforma que represento. No es la ley de consenso que pedía la Comisión Europea en su informe Educación y Formación Monitor 2020. Esta nueva ley educativa no supone una apuesta por la escuela pública, sino lo que es muy distinto, una opción por la escuela pública única, como modelo excluyente, un monopolio educativo de la administración pública. Con ello se produce un ataque al equilibrio de la red dual existente en España,
estableciendo a la concertada como subsidiaria de la pública, en vez de como redes complementarias, como ha sido reconocido insistentemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Supone con ello un ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27 de la Constitución española, una modificación encubierta del texto constitucional. Esta libertad de enseñanza que se merma también está reconocida en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos al referirse al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, dice literalmente, razón por la cual acudimos a las instancias europeas. Y es reconocible el límite a la misma que supone esta nueva ley en la referencia de los apartados 2.2 y 8.2 del Manual de Legislación Europea contra la Discriminación de 2018 de la Agencia Europea de Derechos Humanos, o el punto 76 de la Resolución del Parlamento Europeo de 2018, o la Resolución Luster de 1984, o en la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aclara que esta libertad de enseñanza reconocida en la Carta Europea no obliga a los Estados a proporcionar la educación deseada, sino a ofrecer un derecho de acceso a las instituciones educativas en cada momento dado. Y ello, dice, para salvaguardar el pluralismo cuantitativo y cualitativo, justo lo que se está impidiendo con esta ley que cuestionamos. Es fundamental aclarar, por tanto, que aquí no se trata de hablar de opciones educativas, del sistema educativo en sí, de su estructura, de cuestionar la competencia legislativa estatal. No pretendemos eso. Se trata de una vulneración de un derecho fundamental, también europeo. No se trata de que la nueva ley española haga una opción política más, entre otras posibles, respetables, sino de que una opción política, la que sea, deja de ser legítima cuando ataca y disminuye libertades públicas de los ciudadanos. De eso trata esta petición. La forma más evidente en que se ataca esta libertad de enseñanza en la nueva ley educativa es eliminando cualquier referencia a la demanda social, es decir, la elección de las familias a la hora de programar por parte de la Administración educativa dónde están las vacantes y las plazas a financiar con dinero público. Sin la demanda social, se posibilita que la Administración educativa haga una programación unilateral y dirigista, donde designe dónde van a estar las plazas escolares sin tener en absoluto en cuenta las opciones y las decisiones educativas de las familias. A ello se unen más claras referencias que hacen aún más explícita la intención y suponen un mandato a las administraciones educativas del incremento de plazas públicas arbitrariamente, aun cuando no haya necesidad de ellas por no haber falta de plazas o vacantes y tampoco haya demanda de las mismas porque las familias no las soliciten. Con el incremento de más escuela pública sin razón y la consiguiente reducción de la concertada y de los diferentes tipos o modelos de educación que supone, devendrá imposible la elección de formación religiosa, moral o filosófica, porque no existirá alternativa. La ley también ataca la libertad de enseñanza en otros aspectos que van a ser objeto de otras intervenciones, y lo sabemos. También al impedir la concertación de centros de educación diferenciada por sexos, con la única falaz excusa de que es discriminatoria, a pesar de que reciente y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconozca que se trata solo de una opción pedagógica más y que no es segregadora en sí. Esto supone además una ofensa para países europeos donde está normalizada esta opción. Finalizo por todo ello reiterando nuestra solicitud de que se advierta la conculcación de la Carta Europea de Derechos Humanos en su artículo 14.3 por esta ley y se adopten todas las medidas para el restablecimiento de la libertad de enseñanza por parte del Estado español. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra a la señora María Menéndez de Zubillaga, en nombre de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Adelante y bienvenida. Menéndez María, please press speak button. Pulsa el botón Speak, por favor. Perfecto, sí, se le oye y se le ve. Adelante. Vale. Bueno, buenos días, presidenta. Agradecemos estar aquí para presentarles nuestra petición de amparo ante el ataque al derecho fundamental de los padres de elegir la educación para sus hijos que se produce en España con la aprobación de la LOMLOE. A finales de 2020 se iniciaron los trámites parlamentarios en España para reformar la última ley educativa. Las anteriores reformas fueron la LOCSE del PSOE en 1990, la LOCE del PP en 2002,
la LOE del PSOE con la incorporación de Educación para la Ciudadanía en 2006, la LOMCE del PP en 2013 y ahora nos toca la LOMLOE del PSOE. Ha sido una alternancia de leyes del PSOE y del PP. Según llegaban al poder, la reforma educativa no podía faltar. Esto nos hace pensar que las reformas educativas solamente han tenido una intención de ideologizar la escuela. Los padres, que somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos, este derecho y este deber de educar está amparado, respaldado y suscrito por organismos nacionales e internacionales como la Constitución Española, el Tribunal Constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París. Así, el Estado no puede imponer una determinada educación. En el caso de la LOMLOE, lo que pretende es imponer el derecho a la educación pública y que ésta sea la única. Este derecho vulnera el derecho de los padres a elegir. Así, siendo la educación pública la única y siendo el dueño el único, el Gobierno, se corre el peligro de que se pretenda un control ideológico de la educación. No es de extrañar considerar esto, puesto que ya hemos visto que desde 1990 la alternancia en el poder nos ha traído también la alternancia ideológica en las diferentes reformas educativas. Así, los colegios se vuelven semilleros ideológicos y no se tienen en consideración las convicciones filosóficas, morales, religiosas e incluso pedagógicas de cada familia de los padres. Por tanto, la libertad educativa de los padres con sus hijos queda anulada, eliminando también del escenario educativo las ofertas de educación especial, de educación concertada y de educación diferenciada. Desde la Federación Madrileña de Familias Numerosas nos hemos adherido a la campaña contra el proyecto de ley de reforma educativa, la LOMLOE, porque vulnera y coarta la libertad de los padres en la educación de los hijos, de sus hijos, de la que son responsables y principales actores. El Estado solo debe garantizar esta libertad y, en caso de que las familias no pudieran ejercerlas, ayudar para poder hacer uso de esa libertad. Esta adhesión no obliga a que todas las familias tengan que pensar igual. Cada una tendrá su opinión. Unas preferirán educación pública o concertada o privada y otras necesitarán la educación especial. Sin embargo, esta LOMLOE vulnera este derecho a elegir un centro escolar. Nos quita la libertad de preferir. A este respecto, hace varios días elaboramos una encuesta para las familias sobre qué tipo de colegio habían escogido para sus hijos. El resultado es que la mayoría opta o ha optado por escoger lo que han necesitado en cada momento y para cada hijo. Las familias tenemos diferentes circunstancias que cambian a lo largo del tiempo y también tenemos diferentes realidades por tener hijos con diferentes necesidades que también cambian a lo largo del tiempo. Y en particular las familias numerosas, porque multiplicamos esas realidades y necesidades, puesto que tenemos más hijos. Y el colegio que le ha ido bien a uno no tiene por qué ir bien para los otros. Por ello, la mayoría de las familias han optado por escoger variedad de tipos de colegio y de educación según sus necesidades y preferencias. Eso significa que necesitamos que haya libertad para escoger, que el Estado y la Administración deben velar y garantizar esta libertad. En 2006, con la LOE, se intentó atravesar esta línea roja para los padres, que es la educación de sus hijos, intentando adoctrinar y manipular ideológicamente con educación para la ciudadanía. Los padres dieron la batalla y no dieron un paso atrás, y por ello llegaron hasta Estrasburgo. Parece que ahora, otra vez con el PSOE, las trincheras nos vuelven a llamar. Los padres estamos preparados para combatir de nuevo. La familia necesita ser libre para educar bien a sus hijos y dejar a la sociedad como regalo unos buenos ciudadanos, bien formados y libres. Con la imposición educativa, los nuevos ciudadanos se convierten en esclavos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Francisco Lamoneda Díaz, en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas. Adelante, bienvenido. Señor Lamoneda, apretar el botón Speak. Gracias. Sí. Se le ve y se le escucha. Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados. La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, compuesta por numerosos juristas de todo el Reino de España y adscrita a la Asociación Católica de Propagandistas, expone ante sus señorías la siguiente queja-petición. En primer lugar, denunciamos la falta de transparencia respecto a los cauces democráticos en un Estado de Derecho, tanto en la forma como en el momento escogido para tramitar y aprobar una ley sobre derechos fundamentales. Esta ley, que afecta a la formación y al desarrollo de unos 8 millones de alumnos, 16 millones de padres, se ha tramitado de forma tan acelerada, sin causa alguna que lo justifique, que no sea aprovechar precisamente la situación extrema del país o la puramente ideológica. El proyecto de ley fue publicado el 13 de marzo de 2020, justo el día antes de decretarse el estado de alarma y confinamiento de toda la población por Real Decreto de 14 de marzo. En este estado de confinamiento es cuando tendrá lugar la fase de presentación de enmiendas a la totalidad por los partidos políticos, que no podían reunirse, como tampoco las asociaciones de padres, ni de centros, ni de profesores, ni absolutamente nadie. El foco de atención durante este periodo de tiempo para toda la población estuvo centrado en el contagio de cientos de miles de personas, en la dramática situación de muertes de decenas de miles de conciudadanos y familiares, y en el aprovisionamiento de alimentos o en la debacle económica de las familias. El Congreso, con la asistencia de solo 40 diputados por el estado de alarma, dio luz verde al proyecto de ley, y todo ello sin haberse solicitado el informe de los órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar del Estado. Se introdujeron más de casi 200 enmiendas, parciales en el último momento, procedentes todas únicamente de los partidos de la coalición gubernamental. Posteriormente, el Senado rechazó igualmente todas las enmiendas y tampoco quiso escuchar a ninguno de los agentes u organizaciones sociales y educativos interesados o expertos en la materia. Es aprobada en el Senado y publicada en plenas fiestas de Navidades, el día 23 y 30 de diciembre, publicada. En toda nuestra historia democrática no existe precedente de estar un país en un estado de alarma con la restricción de derechos fundamentales que ello conlleva y tramitarse por completo una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales de millones de españoles. Sin duda nos encontramos ante una violación grave de los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea en lo relativo al respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. En segundo lugar, y en cuanto al fondo de la ley, muy resumidamente, destacamos que no respeta la libertad de educación de los padres de educar a los hijos conforme a sus convicciones filosóficas, morales o religiosas. No se menciona ni una sola vez la asignatura de religión ni su alternativa, a diferencia de la inmensa mayoría de los países de nuestra Unión Europea y en contra del derecho fundamental de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 14.3, en concordancia con el 27.3 de nuestra Constitución española. Se vulnera igualmente el artículo 2 del Protocolo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En todo esto se consagra precisamente en estas cartas este principio y derecho fundamental que corresponde a los padres. Se incorpora, en segundo lugar, una asignatura de muy probable contenido adoctrinador, que deberá impartirse de forma obligada, denominada Educación en Valores Cívicos y Éticos. Aquí nos encontramos con expresiones que van más allá de los obligados valores constitucionales a enseñar en las aulas, como serían los nobles principios de solidaridad, igualdad o no discriminación. Esta asignatura, como está formulada, es contraria al más elemental principio de neutralidad ideológica que ha de exigirse al Estado y que invade competencias que tanto la Carta de Derechos de la Unión Europea, el Convenio de Derechos Humanos y la Constitución española atribuye exclusivamente a los padres. En tercer lugar, respecto de la educación especial a los discapacitados, sin consenso ni debate alguno, se cambia el modelo educativo que afectará a decenas de miles de discapacitados sin escuchar ni a los padres ni a los expertos en tan delicada materia. Se atenta al principio de libertad de elección del centro por parte de los padres. Cuarto, se vulnera igualmente el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir centro. La educación concertada se coarta, se asfixia y con ello el derecho de los padres a la libre elección de centro, núcleo fundamental de la libertad de educación. Quinto, se elimina la educación diferenciada ratificada recientemente por nuestro Tribunal Constitucional.
Sexto, se desprotege el derecho y el deber de los alumnos españoles a conocer la lengua oficial del Estado, el castellano. Lo significativo no es tanto lo que se dice en la norma, sino lo que se ha suprimido de la misma por concesión a los independentistas. Así desaparece de la anterior redacción de la ley que el castellano es la lengua vehicular en todo el Estado, desaparece también que la enseñanza en lengua castellana no sea fuente de discriminación y desaparece también que corresponderá a la alta inspección del Estado velar por el cumplimiento de esta norma. Estas supresiones son altamente significativas. El modelo español europeo es que las asignaturas científicas humanísticas de cualquier clase naturalmente las determina la administración educativa. Igualmente, los alumnos deben ser instruidos en los altos valores esenciales que reconoce nuestra Constitución. Ahora bien, la educación en otro tipo de valores o principios que afecten al ámbito ético-moral es solo competencia de los padres y se impartirá dentro de la escuela escogiendo o la asignatura de una ética del humanismo cristiano o de otra religión o una ética sin contenido religioso alguno. Para finalizar, defendemos como principio irrenunciable que la libertad de educación es de los padres, que el derecho a la educación es de los niños y la obligación de garantizarla ambas del Estado. No existe ni el derecho ni la libertad de educación del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora pasaríamos a la última petición. Le daría la palabra a la señora Carolina Fernández Bustillo en nombre de Inclusiva Sí, Especial también. Adelante. Thank you very much. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de presentar aquí ante el Parlamento Europeo nuestra petición. Yo hoy me convierto en la voz de toda una serie de estudiantes que tienen necesidades especiales. La mitad de sus escuelas son escuelas del Estado. También hablo en nombre de sus familias y de sus docentes. Yo represento a una ONG que se llama Sí Especial, Inclusiva Sí, Especial también. Empezamos nuestra andadura en 2018 ante un intento de prohibir las escuelas de educación especial y también ante las declaraciones de la señora Celaá en el Parlamento Europeo cuando presentaba su plan según el cual los estudiantes de las escuelas especiales iban a pasar al sistema de educación general. Tiene los documentos en sus expedientes. ¿Por qué estamos aquí? Porque se ha desoído repetidamente nuestra perspectiva. Así lo confirmaron los observadores de Naciones Unidas que fueron a estudiar los centros educativos en España sin haberse desplazado nunca a un centro de educación especial. O sea que su perspectiva nos parece parcial. También el Parlamento Europeo español, las Cortes, nos ignoraron hace poco. Rechazaron nuestra instancia para tener una intervención en el Parlamento en vísperas de la aprobación de la Ley de Educación. Todo esto, como ya se ha explicado, se produjo en plena pandemia del coronavirus. Y aquí estamos para hacer oír nuestra voz porque las minorías tienen también sus propios derechos y nosotros somos una minoría. Nuestros niños con necesidades especiales que acuden a las escuelas especiales son una minoría, pero que tiene derechos. Y en concreto tienen el derecho a recibir una escolarización obligatoria y gratuita, como se prevé en la Carta de Derechos Fundamentales. Y las autoridades públicas han de considerar como prioritarios los intereses superiores del menor en todas las disposiciones que puedan adoptar y también cuando promulguen legislación. Así lo estipula el artículo 24 de la Carta. Por desgracia, la ley que se ha aprobado recientemente tiene graves carencias. En primer lugar, porque sienta un principio. El sistema, tal como se define en la ley, hace que prime el principio de la inclusión por delante de todos los demás principios. Nosotros, efectivamente, como padres de personas con necesidades especiales, estamos a favor de la inclusión. Propugnamos que nuestros hijos sean incluidos a todos los niveles. Queremos que la educación sea incluyente, que sus posibles puestos de trabajo sean incluyentes, que incluso la política sea incluyente. Pero somos conscientes de que hay otros elementos fundamentales, como su salud y su bienestar
físico, mental y también su equilibrio emocional, que también lo tienen que tener en cuenta las autoridades públicas cuando protejan los intereses superiores de estos menores. Y según los principios de financiación de la ley, nuestras escuelas van a transformarse en un plazo de 10 años sin contar con presupuesto adicional. O sea, nuestras escuelas, que son maravillosas, pero tampoco son superheroínas, no van a permitir prestar los recursos y el apoyo necesario si no se les concede un presupuesto adicional. O sea que la mayoría de los estudiantes van a tener que pasarse a la educación general y esa transferencia se va a realizar sin consentimiento previo de las familias, incluso sin haber escuchado lo que piensan las familias, porque esa nueva ley solo prevé que sea la administración pública la que tenga en cuenta la opción de la familia para la educación general, pero no para las escuelas especiales, cuando a lo mejor los padres de estos niños con necesidades especiales consideramos que las escuelas especiales son la mejor manera de cubrir sus necesidades. Y esto es problemático porque el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales prevé que cada uno de los ciudadanos, también nosotros, las familias, reciban un trato igualitario ante la ley, y también porque hace caso omiso de lo previsto en el apartado segundo del artículo 15 de la Carta Social, que dice explícitamente que las personas con alguna discapacidad tienen derecho a recibir una educación en el marco del sistema general. Les estoy leyendo directamente la Carta Social, cuando sea posible, y cuando no sea posible, mediante centros especializados. O sea que aquí me tienen, en el Parlamento Europeo, pidiéndoles que insten al Reino de España a que subsane estas violaciones de la legislación y que la protección de los intereses superiores del menor se plasme en la ley, y que todos los menores con necesidades especiales se reconozca que tienen derechos, y que uno de esos derechos es poder asistir a un centro de educación especial cuando ello sea necesario para proteger sus intereses superiores, y que se tomen las medidas necesarias para velar por que esas escuelas especiales puedan seguir existiendo, y también que insten al Reino de España a que trate en pie de igualdad a las familias de estos menores. Así que hoy estoy aquí ante ustedes pidiéndoles que nos escuchen, porque el futuro de los menores con necesidades especiales que en la actualidad acuden a escuelas especiales en España está en peligro, y no se puede decidir nada que nos afecte sin contar con nuestra opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pasaría la palabra a la Comisión Europea, al Departamento de Educación y Cultura, en concreto a la señora Ranja Lozo. Gracias. No sé si me oyen. La oímos muy mal, muy bajo. Wait just a second. Can you hear me better? Yeah, now No? better. Ahora un poco mejor, sí. Bueno, intervengo en nombre de la Comisión Europea. Antes de empezar, quiero decirles brevemente que a pesar de que hay 5 peticiones sobre esta nueva legislación española, solo una de ellas fue remitida a la Comisión para elaborar un dictamen definitivo. Me refiero a la 627 del año 2020, presentada por el señor Pedro José Caballero García, en nombre de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Por eso, lo que yo les voy a decir hoy solo se va a referir a esa petición. Y todo lo que les puedo decir sobre las otras 4 peticiones lo tienen que entender a título preliminar, y no refleja un dictamen definitivo de todos los servicios de la Comisión que están estudiando todas estas peticiones, porque las respuestas definitivas pues las tendremos que transmitir por escrito, al no haber tenido tiempo para tramitarlas todas. Las 5 peticiones se refieren a la reciente aprobación de la legislación española, conocida por sus siglas LOMLOE. Los peticionarios dicen que no se respeta su derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, sobre todo por lo que respecta al artículo 14, apartado 3. Esgrimen además el argumento de que
se producen violaciones a su libertad de culto, porque se cambia el estatuto de la enseñanza de la religión en los programas educativos. Se dice que se introducen cambios injustificados para la educación de los niños con necesidades especiales y, sobre todo, esto se tematiza en la petición 103 de 2021, la que acabamos de escuchar. Se habla también del principio de no discriminación y de la necesidad de tener siempre en primer lugar el interés superior de los menores. Se argumenta también que la ley supone limitaciones para las escuelas concertadas y las segregadas por sexo. Además, una petición, la 76 de 2021, se opone al cambio introducido en la ley por el haber suprimido la mención del castellano como lengua vehicular. Con lo cual, se argumenta que se impide a los ciudadanos el poder recibir educación en su lengua, en la lengua oficial de su Estado. La Comisión considera que no se ha vulnerado la legislación de la Unión Europea en ninguno de estos aspectos, sobre todo porque estas son competencias exclusivas de los Estados miembros. Y en estos casos concretos no existe ninguna norma legislativa de la Unión Europea que tenga que ser respetada en la ejecución de la LOMLOE. Además, el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que la Unión tiene que contribuir y completar la acción de los Estados miembros en el ámbito educativo, pero respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros a la hora de organizar su sistema educativo y decidir los contenidos impartidos. Y el artículo 165 excluye la armonización de las normas aplicables a la educación. O sea que la Comisión no puede imponer una normativa a ningún Estado miembro. Los Estados miembros pueden estructurar sus sistemas educativos como les parezca y, evidentemente, al hacerlo tienen que respetar principios y libertades fundamentales consagrados en la Unión Europea. Como la Comisión no tiene las competencias para armonizar la legislación educativa, pues tampoco le puede imponer ningún modelo educativo a ningún Estado miembro y tiene que respetar la autonomía de los Estados miembros cuando organicen sus sistemas educativos y cuando decidan sobre los contenidos que se impartirán en las escuelas. En cuanto a las modalidades según las cuales se imparte la asignatura de religión o los menores con necesidades especiales, y también por lo que respecta a las escuelas concertadas o segregadas por sexos, todas estas decisiones se derivan de la organización de la educación y esto, como ya les digo, sigue siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. Por lo que respecta al uso de las lenguas oficiales, son los Estados miembros los responsables de reglamentar esta utilización en función de sus normas constitucionales y de su ordenamiento jurídico. El estatuto legal que tengan las lenguas nacionales y regionales en el conjunto del territorio y su uso en la educación son también competencias de los Estados. La utilización de cuál ha de ser la lengua vehicular es una competencia exclusiva de los Estados miembros y, por lo tanto, no existe un marco jurídico en la Unión Europea que garantice el derecho a recibir educación en una lengua concreta. O sea, que la Comisión Europea tampoco puede dar instrucciones a ningún Estado miembro sobre la lengua en la que ha de garantizar la educación, ni puede obligar a España a que esa lengua sea el castellano. Además, me quiero referir a la legislación invocada por los peticionarios, sobre todo en los artículos 21 y 24 de la Carta de Derechos Fundamentales. Esas disposiciones sí que reconocen el derecho a la educación, el derecho a que los padres garanticen que la educación de sus hijos se ajuste a sus convicciones, el derecho a no ser discriminados por ningún tipo de discapacidad. No obstante, a tenor del artículo 51, apartado 1, la Carta se aplica a los Estados miembros solo cuando ejecuten la legislación de la Unión Europea. Además,
el artículo 6, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que las disposiciones de la Carta no ampliarán en ningún caso las competencias de la Unión tal como quedan definidas en los tratados. Yo ya les he dicho cuáles son esas competencias y también les he dicho que nosotros no hemos determinado que exista ninguna legislación de la Unión Europea que se esté ejecutando en el marco de esta ley. Esto es lo que les puedo decir. O sea que no hemos podido comprobar que España esté aplicando ninguna legislación de la Unión Europea, ni tampoco hemos percibido ningún incumplimiento de la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, no se aplica la Carta en este caso. Y hay que reiterar que si una petición no se refiere a la legislación europea, pues son los tribunales de los Estados miembros los que tienen que garantizar. Evidentemente, las disposiciones de la Carta Europea de Derechos Humanos serán defendidas en función de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro. O sea, que es España la que tiene que velar porque sus obligaciones de derechos humanos sean respetadas. Y también tengo que decirles que la Comisión no tiene ninguna autoridad para interpretar ni hacer cumplir la Constitución española ni otros instrumentos internacionales que no forman parte del acervo de la Unión. Yo creo que todos los peticionarios se han referido a la Constitución española, se han referido a varios instrumentos jurídicos vigentes a escala internacional, pero la Comisión Europea carece de competencias para expresarse a este respecto. Y yo, para terminar, evidentemente reitero la postura de la Comisión en términos de defender una educación incluyente, que tenga en cuenta todas las necesidades y deseos de las familias, sobre todo cuando se trata de familias de menores con necesidades especiales. Es uno de los objetivos para la política educativa que tiene la Comisión y, al mismo tiempo, tengo que decirles que no hemos percibido ninguna violación de la legislación de la Unión que nos permitiese emprender ninguna acción legal. Por tanto, no podemos intervenir como nos lo piden los peticionarios y tendremos que dejar en manos de las autoridades españolas el tramitar estas quejas a tenor de sus responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico español e internacional. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos ya en el turno de intervenciones de los diputados de los diferentes grupos. Ahora le doy la palabra a la señora Ebren, del IPP. Gracias, presidenta. La educación es un pilar fundamental de nuestra cohesión social y sobre todo en épocas de crisis sanitaria. De ahí que tengamos que prestar especial atención a todas estas peticiones relacionadas con la nueva ley orgánica sobre educación española que se aprobó en diciembre de 2020. Aquí se prevén nuevas medidas como la supresión del español como lengua vehicular y también la inclusión de los niños con discapacidades en centros corrientes. Basarse en la convicción moral, religiosa o filosófica tendría que permitir una elección de centro, cosa que no existe aquí. Y todo esto, aparte de la supresión del castellano, son temas que preocupan y que figuran en estas peticiones. Además, los peticionarios consideran que esta ley atenda a los escolares con discapacidades. Y yo comparto sus temores en relación con que la ley no va a tener en cuenta la voluntad de las familias de que el niño pueda educarse en un entorno que pueda garantizar su seguridad y acceso a cuidados y también buenas oportunidades educativas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que las peticiones se apoyan en el artículo 14.3, 24 y 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respectivamente, sobre el derecho a la educación, el derecho del niño y la integración de las personas con discapacidad. Y en la espera de una respuesta más detallada de la Comisión sobre esta petición, nosotros pedimos en nombre del Grupo PPE que estas peticiones se mantengan abiertas y que las transmitamos a la Comisión de Cultura para que pueda pronunciarse con una opinión. Esta es la postura del Grupo PPE. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a Cristina Maestre, de S&D.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, y sin menoscabo del derecho de peticiones de los ciudadanos europeos y en pro del adecuado funcionamiento de este Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, es necesario aclarar que ni la tramitación de la Ley de Educación española ni las cuestiones reguladas en la misma se han conculcado ningún derecho fundamental ni vulnerado ningún derecho ni libertades fundamentales de ningún tipo. Ninguno. Por lo que, de partida, este debate no se debería estar celebrando, al menos en estos términos, y menos aún cuestionar la elaboración de una ley democráticamente aprobada por 6 partidos políticos que aglutinan diferentes sensibilidades y los votos de la mayoría de los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos por sufragio universal. Estamos debatiendo esta petición no por vulneración de los derechos, únicamente lo estamos haciendo por meras discrepancias políticas e ideológicas, y esto supone, señora presidenta de esta comisión, un serio precedente de esta comisión al que debemos poner freno de inmediato, por el buen funcionamiento de la Comisión de Peticiones y por el buen funcionamiento del Parlamento Europeo. Y así se lo vamos a hacer llegar al presidente del Parlamento Europeo, porque solo con escuchar a la propia Comisión Europea, que hace apenas unos minutos nos ha trasladado que ni siquiera le han llegado estas peticiones en orden y forma para poder aumentar todavía más el juicio que acaba de emitir, por cierto, en el que dice claramente que esta comisión no debería haber sometido a trámite esta petición, puesto que no hay competencia para deslegitimar la decisión democrática y soberana del Parlamento Nacional Español. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que estamos analizando es se está promoviendo por parte de algunos partidos políticos es convertir la Comisión de Peticiones en una Cámara de tercera lectura de las leyes que se aprueban en el Parlamento Español, cosa para la que no está habilitada la Comisión de Peticiones. Dicho esto, y sin menospreciar el debate al que también estamos dispuestos a contribuir, decir que estamos analizando una ley que, sin duda alguna, va a ser la ley más inclusiva la ley de educación más inclusiva que ha tenido nunca España. Es una ley apoyada por amplios sectores y sensibilidades que creen en una educación igualitaria y garantista. Pretende modernizar la educación española y frenar las altas tasas de fracaso escolar que arrojan las reformas que impulsaron los gobiernos del Partido Popular Español. Además, apuesta por un modelo inclusivo sin itinerarios que segreguen. Fortalece la calidad de la enseñanza pública y la equidad en el acceso a la educación. Y no, señores, no ataca a la educación concertada en ningún caso, pero tampoco promueve un deterioro de la pública para privilegiar a la concertada, como hacía el Gobierno del Partido Popular. Me gustaría dirigirme a aquellos que dicen que esta ley terminará con la ley concertada. Es una cuestión absolutamente falsa. Y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Lo que pretende es dotarla de mayor transparencia, puesto que conviene recordar que la enseñanza concertada se nutre también de fondos públicos. Por ejemplo, sería bueno recordarles que el sueldo de los docentes de las escuelas concertadas lo sufraga la Administración pública, que también financia las actividades de estos colegios. Lo que no se puede admitir es que a la vez que todos estos ciudadanos españoles pagan con sus impuestos la enseñanza concertada, luego estos centros puedan cobrar cuotas obligatorias a los alumnos con el pretexto de pagar las nóminas de los docentes, que, como digo, son sufragadas por los fondos públicos. En cuanto a la religión, los estudiantes tienen derecho a recibir una oferta de formación religiosa confesional de acuerdo con sus convicciones, faltaría más. Este derecho se mantiene garantizado en esta nueva ley, pero el condicionamiento moral y religioso no puede suponer una ventaja o desventaja en el expediente académico. Por último, me gustaría señalar a los peticionarios y a todos los ciudadanos preocupados por este tema que el Gobierno español no va a cerrar ningún centro de educación especial. Eso es falso también. Lo que se trata de esta nueva ley es de integrar a los niños en los centros educativos ordinarios, porque lo contrario supondría una clara discriminación. Y así lo dice, por cierto, la ONU, que ya tiró en su momento al Gobierno del Partido Popular de España en el año 2018 de las orejas, porque estaba promoviendo la segregación de los niños con discapacidad por no permitir su inclusión en centros normalizados. Por lo tanto, insistir en que es falso que se vayan a cerrar los centros de educación, y lo que está promoviendo esta ley es la plena educación inclusiva, que se ha defendido, por cierto, también por parte de la Comisión Europea y por el Espacio Europeo Común de Educación previsto para el año 2025. Nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Para aclarar un tema de procedimiento, hoy estamos viendo 5 peticiones. Una de las peticiones, la 627-2020, la vemos de forma ordinaria, pero el resto de las 4 peticiones la estamos viendo por procedimiento de urgencia, por petición del IPP y por petición de Renew, donde fue aprobado por la mayoría de los coordinadores, mayoría absoluta de los coordinadores, que se pusieran estas 4 peticiones como urgentes en el punto del orden del día. Por tanto, como siempre, esta comisión sigue a rajatabla los procesos. Y lo que dijeron estos grupos para proponer la urgencia es que esta ley, como se tenía que aplicar a partir de septiembre, consideraban necesario que se viera dentro de este primer semestre del año. Continuamos con la intervención de la señora Pagaza, de Renew. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí. Gracias. Se agradece. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidenta. Gracias a los peticionarios por sus intervenciones. Lo cierto es que esta ley de educación española, LOMLOE, fue tramitada de forma deficiente en comparación con otras leyes anteriores, en plena pandemia, sin escuchar a los sectores, sin buscar un amplio consenso de los partidos, aunque esto es más común. Y si pensamos en ese artículo que se ha invocado de la Constitución española, el artículo 27, lo que consagra es el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Por qué? ¿Por qué este principio consagrado? Porque es la asunción histórica del respeto a las opciones ideológicas y educativas de todos, entendiéndolas en positivo, porque son legítimas y son compatibles en una sociedad democrática. Y aquí se ve el pelo de la dehesa cuando se dicen ciertas cosas. También el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge ese derecho, conforme a convicciones religiosas, filosóficas, pedagógicas. La LOMLOE debilita conscientemente este gran principio y supone una injerencia con un fondo de discrecionalidad y yo diría que de mala administración, porque además esa complementariedad es tremendamente eficiente para el sistema, desde un punto de vista económico incluso. En segundo lugar, la coacción a la libertad es especialmente lesiva para los alumnos con necesidades específicas de atención educativa, los más vulnerables del sistema educativo. El contenido de la ley contempla una visión particular de la inclusión. Identifica especialmente la inclusión con la escolarización ordinaria y los centros de educación especial como segregadores. Y esto es un tremendo error, porque la inclusión se puede conseguir en algunos casos en la escolarización ordinaria, especialmente cuando se ponen muchos recursos, pero también se puede conseguir la inclusión en la escolarización especializada y hacen falta muchas plazas. Esta ley no pone recursos, no pone estrategias ni para lo uno ni para lo otro. Y, en tercer lugar, debilita la protección del español como lengua vehicular de la enseñanza. Y, de este modo, los derechos lingüísticos de niños y niñas castellanoparlantes quedan limitados en algunas comunidades autónomas de forma inexplicable. Al menos estos 3 motivos están presentes de alguna manera en 4 o 5 de las solicitudes de una forma cruzada, por lo que yo, desde luego, solicito mantener abierta la petición de los peticionarios, transmitírselas a las comisiones LIBE y CULT para su conocimiento y, en su caso, para algún tipo de opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra la señora de la Pisa, de ICR. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy los avances de la neurociencia nos permiten comprender mucho mejor cómo trabajar, cómo ayudar a solventar las dificultades de los niños con discapacidad. En España somos pioneros en este tipo de atención, referencia internacional. Reflejo de esto son los centros de educación especial, centros donde se logra sacar el máximo desarrollo de las capacidades de los niños con dificultades, con una atención optimizada, exclusiva, de forma especial, muy profesional y muy humana. Son iniciativas maravillosas que cuentan con todo el respaldo de la sociedad y, sobre todo, de los padres de los niños interesados. Pero la recién aprobada ley española, la Ley CELA, quiere eliminar esta posibilidad, quiere obligar a los niños a cursar en la educación ordinaria inclusiva, aunque no sea lo que más les convenga. Quiere vaciar estos centros especiales en vez de valorarlos. Una educación inclusiva de manera exclusiva, eso sí, sin recursos. Para una verdadera inclusión del adulto en la sociedad hace falta ofrecer una atención especializada en la infancia. Está demostrado que una estimulación adecuada, adaptada a la situación de cada niño, optimiza su desarrollo y le puede llevar al máximo de sus potenciales, que unido a una educación de valores le permite alcanzar una madurez personal.
Un modelo igualitario no atiende a esta necesidad. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados sabiendo que se puede hacer más por ellos? Los padres deberían poder elegir dar lo mejor a sus hijos, sobre todo si existen opciones. ¿Esto responde al interés superior del menor? Pido a la Comisión que escuche el clamor de los colectivos afectados en España. Nuestro Gobierno no lo ha hecho. Garantizar la educación significa ofrecer a cada alumno lo que necesita. En España habrá alumnos, los más necesitados, que se quedarán rezagados sin opción educativa. Me parece un gran cinismo por parte de la Comisión, justo cuando este año nos presentan, presumiendo, la Estrategia Europea de la Discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Rodríguez Palop, de Left. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, decir que en España no se va a cerrar ninguna escuela de educación especial. La ley recoge que la educación especial va a continuar, pero además se va a hacer una mejora en la educación inclusiva, que es una cuestión que ha demandado el Comité de Defensa de las Personas con Discapacidad, que sí que son expertos en esta materia y que es necesario solucionar. La educación especial no es incompatible con la educación inclusiva y lo que tenemos que garantizar es que las escuelas tengan recursos para atender en sus aulas a todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus necesidades. La Constitución española no reconoce ningún derecho a la elección de centros. Reconoce el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros educativos, respetando los principios constitucionales. Esta ley garantiza el derecho a la educación, ya que establece que la Administración educativa tiene la obligación de asegurar a la familia las plazas educativas gratuitas en su ámbito territorial próximo. Y a quien no le guste, pues se puede pagar un centro privado. La segregación por sexos es una forma descarada de discriminación. La ley promueve la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexos en los centros sostenidos con fondos públicos. Esta es una decisión que tiene un amplio consenso social. El objetivo es una sociedad igualitaria y diversa, no machista. La ley reconoce el derecho a estudiar cualquiera de las 4 religiones conocidas en la normativa: católica, musulmana, judía y evangélica. La diferencia es que no cuenta para la puntuación del alumno en el acceso a la universidad. Por lo tanto, no hay ninguna limitación al estudio de la asignatura de religión. Además, los profesores de religión seguirán siendo pagados por el Estado y elegidos por los obispos, mientras los demás hacen sus oposiciones. En cuanto al castellano, la ley establece que las administraciones educativas aseguren que los centros realicen análisis y evaluaciones de modo que se garanticen a todos los alumnos una competencia lingüística en el nivel, digamos, que corresponda y en función de sus lenguas. Esto las comunidades autónomas lo tienen que determinar. Tienen que determinar la lengua vehicular en su territorio, porque de ellas depende el ámbito educativo. Y es quienes van a garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales. Esto es lo que dice la Constitución, la misma Constitución a la que aluden los peticionarios, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Termino. Detrás de toda esta performance que se han montado los señores del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo que hay es un debate completamente retorcido, que lo que quiere es garantizar intereses de clase, privilegios y el negocio de las escuelas privadas para seguir llenándose los bolsillos a costa de la educación pública, como sucede con la sanidad privada. Nosotros lo que pedimos, por supuesto, es que se cierren todas las peticiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Isabel Benjumea, del IPP. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, querría dar la bienvenida a los peticionarios, a la que es su casa, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que es precisamente un foro al que se tiene que tener la libertad de acudir para poder hacer cualquier tipo de denuncia que se enmarca dentro de lo que son las competencias de la Unión Europea. Y ustedes han venido hoy no a hablar de educación, han venido hoy a hablar de vulneración de derechos y libertades. Y ante eso la Unión Europea no puede permanecer callado. Lamento profundamente que la Comisión haya dado una imagen a los ciudadanos que nos están escuchando hoy, a los ciudadanos que se han acercado hoy a la Comisión de Peticiones a hacer una denuncia, de que se lavaban las manos ante una denuncia de vulneración de derechos y libertades, una denuncia de vulneración de la libertad educativa, de la libertad que tienen los padres de elegir cómo quieren educar a sus hijos. Una denuncia que lo que hace es denunciar la vulneración de la libertad religiosa, la vulneración de la libertad de elección de centros. Y, por lo tanto,
ha dado la sensación de que la Comisión quería quitarse un problema de encima en vez de dar una solución. Y esto no puede ser. Lo que hoy se nos está contando es que en España se ha aprobado una ley esencial, la Ley de Educación, sin el mínimo consenso. Se aprobó en medio del peor momento de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestra casa, sin tener ni siquiera la posibilidad de reuniones y de escuchar las comunidades de padres y de profesores. Y además se hizo vulnerando también una de las partes más importantes de ese texto, que es el llegar a acuerdos entre las distintas partes implicadas. Por lo tanto, es esencial que esta petición se mantenga abierta por el cómo se ha elaborado esta ley y por el motivo fundamental de que atenta gravemente contra las libertades y derechos de ciudadanos europeos que hoy han venido aquí a reclamar que se les proteja esas libertades y derechos. Pido que se mantenga abierta la petición y pido también que se ponga en marcha una misión de investigación para entender las deficiencias en el proceso de elaboración de esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Ros Sampera, de S&D. Buenos días, gracias, presidenta. A mí no me cabe ninguna duda, después de escuchar a la representante de la Comisión Europea, de que esta petición debe ser cerrada. Lo ha dicho bien claro. Reafirma su apoyo a los procesos legislativos inclusivos y a los sistemas educativos inclusivos y además señala que no se ha podido identificar ninguna infracción de una disposición de la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, no sé muy bien qué hacemos esta mañana siguiendo con esta petición adelante dentro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En segundo lugar, me gustaría desmontar algunas de las mentiras que se han escuchado aquí esta mañana. Parecería que en España aprobamos las leyes por decreto o a punta de pistola. Mire usted, ha sido aprobada la ley por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, con 7 grupos políticos, cuando la anterior ley solo se aprobó por un grupo político. Más de 53.000 aportaciones en la web del Ministerio de Educación y de Formación Profesional. La ley se registró en el Congreso de los Diputados en marzo de 2020, 6 meses de plazo de enmienda hasta mediados de septiembre, más de 100 reuniones con la comunidad educativa, más de 200 organizaciones han hecho aportaciones a la ley, más de 1.000 propuestas recibidas, 5 sesiones de ponencia cuando la LOMCE solo tuvo una y testimonial y más de 300 enmiendas acordadas con otros grupos parlamentarios. ¿De qué estamos hablando y de qué vulneración de derechos y de aprobación de leyes en España? También me gustaría desmontar algunas de las cosas que se ha dicho sobre la educación concertada, que parece que aquí la ley desmonta la educación concertada en España. No, la educación concertada, la privada y la pública van a seguir existiendo las tres. Simplemente la ley dice que con fondos públicos la educación concertada no podrá además exigir a los padres un abono de cuotas para sufragar otros gastos que se enmascaran muchas veces dentro del horario educativo. Respecto a la religión, la respuesta es muy clara. La ley lo dice, lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. La oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para alumnos y alumnas. Hablando de discapacidad, también muy sencillo. Aquí se está diciendo que se van a cerrar los centros de educación especial. Para nada, no lo pone en ningún artículo de la ley. Lo que se está diciendo es que además de los centros de educación especial, los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de integrarse en el sistema educativo estándar y estos centros educativos tendrán que irse reforzando para atender a los alumnos con necesidades especiales. Y por último, déjeme que haga una reflexión. Aquí hemos estado escuchando toda la mañana de la libertad de los padres para elegir centro, pero parece que a ninguno de los peticionarios ni a los otros compañeros de otros partidos les preocupa para nada la libertad de los hijos para ser educados. Y yo vengo de una región donde por primera vez un gobierno ha incorporado a la ultraderecha en su gobierno y le da las competencias educativas y ha instaurado un sistema que se llama PIN parental por el cual censuran que los niños puedan aprender valores y que los niños y las niñas puedan saber que la homosexualidad no es una enfermedad, que la violencia de género se combate desde el primer día, desde las aulas. Todos esos temas se van a impedir en la región de Murcia con primera vez en un gobierno democrático de España, de una comunidad autónoma que ha incorporado a la ultraderecha. Creo que eso también se debería saber en el Parlamento Europeo esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra, si al señor Jordi Cañas y al señor Buixader de ICR y de Renew me lo permiten, a una diputada del IPP, Rosa Estaràs, que me ha pedido por mail intervenir antes porque tiene que coger el avión y tiene como tiempo hasta las 3 del mediodía. Por tanto, como veo que no me ponen problema ni el señor Buixader ni el señor Cañas, pues tiene la palabra la señora Estaràs.
Mrs. Taras Rosa, please press speak button. Pulsa el botón speak, por favor. ¿Es okay? Now, yes. ¿Me estáis escuchando? Sí, perfecto, Okay. perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, presidenta, muchas gracias. Gracias, compañeros, por dejarme intervenir. Es que he de coger el avión de las 5. Bueno, en primer lugar, decirle a la señora Maestre que cuando le envié la carta a Sassoli le recuerde que la Comisión dijo en la pasada legislatura que no tenía competencias en niños robados. Hubo un debate y además fuimos de misión. Que no tenía competencia en el tema de Televisión Española y también hubo un debate. Que tampoco tenía competencia en lo del accidente del metro de Valencia ni del Albia en Galicia y también hubo un debate. Y que tampoco tenía competencia en el cierre de Canal Nou y que también hubo un debate. Por lo tanto, me gustaría que también le enviara todos los casos que la Comisión decía que no tenía competencia y se pusieron en los órdenes del día. En segundo lugar, deciros que yo soy madre de un niño con discapacidad, con un 38%, y decirle a la señora Palop que esto no es una performance, que esto hay que vivirlo cada día. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo he querido que mi hijo fuera a la escuela inclusiva. He querido que mi hijo también estudiara catalán. He querido que me he esforzado y nos hemos esforzado muchísimo. Mi hijo ha estado en la ordinaria y en la escuela inclusiva hasta segundo de bachiller, pero al final no tenía amigos, porque hay un momento que la escuela inclusiva es posible y hay un momento en que la escuela inclusiva no es posible. ¿Por qué? Porque se evoluciona de manera distinta, porque los apoyos no bastan, porque necesita comprensión. Celebramos el domingo el síndrome de Down y el eslogan era ¿por qué no podemos tener amigos? Bien, hay que trabajar en valores, de acuerdo, pero también hay que saber de qué hablamos. Hay una disposición cuarta adicional en esta ley que dice que se apuesta por la inclusividad. Yo también apuesto, lo he demostrado con hechos. Pero luego dice que se irán cerrando los centros especiales hasta que solo puedan ir, dice la disposición adicional, la discapacidad muy severa. Pues no, porque a lo mejor habrá un niño con un 38% como mi hijo que a los 19 años no puede ir a la escuela ordinaria porque tiene mucho rechazo y se provoca mucho bullying y tendrá que ir a un centro donde sean más o menos de su nivel intentando explicar valores porque es lo mejor para él. Recuerden que no hay nunca dos niños discapacitados iguales. Lo decía muy bien Maite Pagaza. Lo importante es ver qué necesita cada niño en cada etapa de su vida. Habrá momentos, y apostaremos por la inclusividad, pero habrá algún momento en la vida del niño que nos convendrá el otro recurso. Decir que la escuela con necesidades especiales se va a quedar solo para los que sean muy severos es no haber tocado con los pies en el suelo, no tocar con los pies en el suelo. Y decir que no hace falta presupuesto para esto, porque habrá un traspase de niños de la escuela especial a la escuela ordinaria sin que esto cueste un duro, esto es no tocar con los pies en el suelo. Y decir que las escuelas con necesidades especiales harán de tutores de las escuelas ordinarias es no tocar con los pies en el suelo. Y por cierto, la Convención de Naciones Unidas habla de la inclusividad, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también habla de la defensa del interés del menor. Y eso ha de primar todas nuestras políticas. Pensad que esta ley se ha hecho con urgencia, no ha habido expertos, no se ha escuchado a los colectivos. Yo estoy metida en todos los movimientos. La inclusividad sí, pero a las escuelas especiales también y vamos a ver niño por niño. Por lo tanto, lo importante es que escuchemos a los que lo viven cada día. Eso hay que vivirlo. Os prometo que esta disposición adicional cuarta, así como está redactada, no tiene sentido. Había una enmienda que era la 502 que se proponía la eliminación de todos estos centros. Esto no tiene sentido. Por cierto, también decirle a la señora Maestre que cuando se multó por parte de Naciones Unidas por falta de inclusividad a España gobernaba Zapatero. Era el año 2010. Lo que pasa es que la sentencia ha tardado 10 años. Por lo tanto, un poquito de sentido común. Que la petición se mantenga abierta, por favor. Que se derogue esta disposición adicional cuarta. Que se envíe la carta a las autoridades españolas para que recapaciten. Esta ley se ha tramitado en estado de alarma, cuando estábamos todos telemáticos. Se han hecho han dicho un compañero socialista, 4 sesiones de ponencia a puerta cerrada y sin medios de comunicación. Por lo tanto, por favor, abierta, carta a las autoridades españolas y, por favor, misión de observación. Ya no hablo del tema de lengua vehicular y del tema de libertad porque han hablado otros sus compañeros y me quiero centrar en este tema. Recordaos además que también estoy en el movimiento de la discapacidad a nivel internacional y os lo suplico de corazón. Cada niño es un mundo y habrá que estudiar caso por caso dónde tiene que ir el niño. Inclusividad sí, pero escuelas especiales también. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Ahora tendría la palabra el señor Cañas. Nos lo había pedido, pero no lo veo conectado, ¿no? It's not connected. Ok.
No está conectada. Por tanto, le daría la palabra al señor Bouchardé de ICR. Gracias, presidente. De forma breve, en primer lugar, por supuesto, el agradecimiento a los peticionarios por traer aquí una cuestión esencial en cualquier Estado de Derecho. El modelo educativo del progresismo es un fracaso absoluto, sin discusión. No importa cuántas leyes educativas se aprueben, y en España tenemos gran experiencia, como hemos visto en uno de los peticionarios. Este modelo es un callejón sin salida, que siempre termina igual. Tasas obscenas de abandono escolar, falta de oportunidades en el mundo laboral, frustración en los profesores, frustración en los alumnos y siempre, sin excepción, un rebajamiento brutal del nivel académico. La igualdad en la miseria intelectual. Ese es el objetivo. Ahora, las denominadas fuerzas progresistas, como las que gobiernan España en este momento, quieren imponer ese modelo fallido en todos los colegios, incluso en aquellos que han logrado escapar, como han podido, de esa degradación, ya sea porque son privados, ya sea porque son concertados o incluso héroes de los colegios públicos que han hecho acrobacias necesarias para sortear un modelo de enseñanza que solo sirve para generar fracaso. Fracaso y obediencia a la ideología del sistema, que en el fondo es lo que se persigue. Libertad de elección de los padres. Sí, siempre. Y no porque lo diga el artículo 27.3 de la Constitución, que lo dice. No porque lo diga la Declaración de los Derechos del Niño, que lo dice. No porque lo diga el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que lo dice. No porque lo diga el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo dice. Libertad de elección de los padres porque surge del derecho y del deber de la paternidad, del sentido común. Los padres sabemos mejor que nadie lo que les conviene a nuestros hijos. Y no hay ningún comité de expertos que le tenga que decir a un padre cómo y dónde debe educar a sus hijos. Porque nosotros, los padres, amamos a nuestros hijos con un amor sincero, auténtico, real. Queremos que nuestros hijos sean hombres libres, que se mantengan en pie en un mundo en ruinas por el progresismo y no sean una herramienta política del Estado y de las multinacionales que pretenden controlar a nuestros hijos. Y esto es lo que se dilucida aquí. Si la Comisión de Peticiones de este Parlamento y si este Parlamento se va a ceder a la ideología de los gobiernos o va a defender de verdad y se va a alzar junto al derecho fundamental de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y quienes se opongan a esto, pues directamente que pidan a sus gobiernos que se aparten de la Carta de Naciones Unidas, porque el artículo 26.3 declara el derecho universal de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y ninguna ideología progresista va a poder privar nunca, jamás, a un derecho del padre que tiene por el mero hecho de ser padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora doy la palabra al señor Cosa, de Non-Attachment Group. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A 130-as petícióhoz kapcsolódóan... Gracias. En cuanto a la petición 130, me gustaría añadir una cosa. En cuanto a la nueva estrategia para la educación de las personas con necesidades especiales. Ahí se dice cuáles son los puntos específicos que hay que abordar para que los países puedan cumplir con estas exigencias. La petición hace hincapié en un problema muy importante. Me refiero a la modificación de la ley española, la LOE. Y esta debería asegurar el derecho que tienen los padres para elegir la institución en la que quieren inscribir a su hijo. Y esto es especialmente importante, sobre todo para los alumnos con necesidades específicas. Así que los padres, con la ayuda de especialistas, deberían poder elegir
cuál es la situación, si quieren una educación inclusiva o quieren una institución especial. Y si el Estado se encarga de ello, acepta esta labor, entonces debería asegurar para cada niño una educación completa e inclusiva. Y por lo tanto, para ello podría utilizar también fondos económicos europeos. Pero no debería haber ningún tipo de exclusión. Cada niño debería tener el derecho al mismo tipo de educación, sin ningún tipo de exclusión. Así que me gustaría pedirle a la Comisión que mantuviera esta petición abierta y que se siga el diálogo entre la Comisión Europea y el Gobierno español. Yo considero que en este caso se trata de una medida doble. Hay que medir la cuestión con dos métodos diferentes. Por un lado, en el caso de la situación española, tenemos que tener en cuenta las críticas que se han presentado antes en relación a otros países, entre ellos Hungría, y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que todas las medidas y los estándares sean iguales para todos. Por lo tanto, consideramos que hay que mantener la petición abierta. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Kimpaoropoulos, del IPP. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, se trata de un asunto importantísimo. Y como persona con discapacidades, yo entiendo especialmente este problema y también entiendo el hecho de que preocupe tanto a los padres de los menores con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias a los peticionarios por habernos presentado estas peticiones y sobre todo me refiero a la última que hemos escuchado. Efectivamente, se trata de un asunto no hubo conversaciones ni concertaciones porque es un tema que sobre todo para las personas con discapacidad estamos hablando de una lucha que se remonta hace muchísimos años y si no se hace con concertación pues seguramente sea negativo para el gobierno español. Y ahora, por otra parte, quisiera dirigirme a los padres que tienen niños con discapacidad. En virtud de las normas internacionales, el sistema educativo tendría que incluir a todas las personas. En el artículo 24 de la Convención de Derechos Fundamentales, en el convenio, mejor dicho, se habla precisamente de esta idea de la inclusión de los niños con discapacidad de los centros educativos. Es una forma también para estos niños de mejorar sus capacidades. Yo, por ejemplo, no me puedo mover, pero puedo trabajar o pude trabajar con otros niños que me podían ayudar. Por eso es muy importante la integración de los alumnos, de los niños, también en función de sus discapacidades sin discriminación. Por eso agradezco mucho que los ciudadanos o los peticionarios españoles hayan traído este tema a las instancias europeas, porque no es un tema que afecte únicamente a España, afecta a los 27 Estados o miembros. Y yo creo que es fundamental que escuchemos a los ciudadanos europeos. Hay que saber qué quieren. Y yo creo que es fundamental empezar con la educación. Hay que saber qué quieren los ciudadanos europeos en relación con la situación de los niños con discapacidad
en los centros educativos y saber si quieren ir a una escuela ordinaria o a un centro especializado. Gracias. Evaristo Estelos. Ahora doy la palabra al señor García del Blanco de S&D. Sí, muchas gracias, presidenta. El enésimo tema sobre política local española en esta Cámara de tercera lectura, que se ha convertido en el Comité de Peticiones y que supongo que siga por el mismo camino en adelante. Miren, aquí se han dicho muchas cosas. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a que no le guste el Gobierno de España, todo el mundo tiene el derecho a que no le guste el modelo educativo que plantea una mayoría absoluta del Parlamento español. Por cierto, creo que ningún Parlamento ha dejado de legislar, se ha cerrado durante la pandemia, sino que todos han ido funcionando como han podido, de acuerdo a las necesidades. Digo que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo así, pero a lo que no tienen derecho es a mentir directamente sobre cuestiones como que se limita el derecho de los padres a elegir o que se acaba con la educación especial, porque son falsedades manifiestas. Aquí no se elimina el derecho de los padres y madres a elegir. Aquí lo que se elimina es el derecho de los centros, de algunos centros, a seleccionar. Y no solo eso, sino a seleccionar además dinero público, con el dinero de los impuestos de todos y de todas. Hay quien habla aquí repetidamente del derecho de los padres, pero hay un derecho que está por encima del derecho de los padres, que es el derecho de los hijos. Y los hijos y los menores tienen derecho a que no se les eduque en centros financiados con dinero público en la homofobia, en la fobia, en la discriminación o en el machismo. Esto es un principio fundamental no solo de nuestra Constitución, sino también de la Unión Europea. Como les decía, hay quien puede añorar el nacionalcatolicismo español de hace unos cuantos años, pero lo que no puede es obviar que hay una mayoría suficiente en el Parlamento español, legitimada democráticamente para tomar decisiones, y en cualquier caso la Comisión Europea en esta misma reunión ha sido absolutamente demoledora con respecto a que esta petición tiene que cerrarse, que no tiene que continuar. Comisión Europea que les recuerdo, porque a lo mejor se les ha olvidado, está presidida por el Partido Popular Europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a la señora Pilar del Castillo, del IPP. Muchas gracias, presidenta. Yo me voy a centrar, para empezar, en la esencia de lo que hoy nos trae aquí, para luego referirme benévolamente a la falta de información como mínimo que tienen algunas de las intervenciones que se han producido. No voy a hablar de mentiras y falsedades, sino que en ese caso simplemente vamos a titularlo así, vamos a nombrarlo así, desconocimiento. Prefiero hacerlo así. Pero quiero empezar dando las gracias a los responsables de las organizaciones que han acudido hoy a esta comisión para explicar por qué, entre otras cosas, la Ley de Educación española conculca un texto tan relevante como es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pues bien, uno de los rasgos fundacionales del espíritu fundacional del proyecto europeo es el respeto al pluralismo, esto es, el respeto a la pluralidad de convicciones y valores morales y religiosos, y como consecuencia el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen de acuerdo con ellas. Así lo ha subrayado además recientemente la propia Comisión. El pluralismo educativo es una consecuencia del pluralismo que caracteriza a las sociedades democráticas y abiertas y se garantiza, entre otras vías, a través del derecho a crear centros con un ideario educativo propio y del derecho de los padres a poder elegir esos centros. Pues bien, la plataforma Más Plurales, de la que forman parte las personas y organizaciones que han participado en esta reunión de los peticionarios, goza de un amplio respaldo social que la Comisión, entre otras cosas, y luego hablaré de la Comisión, no debe pasar por alto. En Más Plurales se integran asociaciones de padres y familias, organizaciones del sector de la educación concertada, de la educación especial y sindicatos de profesores que simplemente no han tenido más remedio que acudir a esta comisión de peticiones porque no se respetan sus derechos en esta nueva ley educativa.
Como acabamos de escuchar con una nitidez absoluta, los peticionarios han puesto de manifiesto la gravedad de las consecuencias que va a tener la ley. Son consecuencias graves porque suponen una vulneración, como se ha reiterado, de derechos fundamentales, no solo los reconocidos en el artículo 27 de la Constitución española, sino también en el artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que literalmente, y digo literalmente, dispone, y entre comillas, se garantizan de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros dentro del respeto a los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Esto dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, ya lo sabemos. Hoy, y se lo digo a la Comisión también, hoy no estamos aquí para hablar de competencias educativas. Ha quedado manifiestamente claro en algunas de las intervenciones que se han hecho. Competencias educativas que corresponden a los Estados miembros, sino estamos aquí para hablar de derechos fundamentales, que la nueva ley educativa en España lesiona, tratando de imponer un modelo educativo alejado del pluralismo de la sociedad y basado en la monopolización estatal del mismo. Son muchos los aspectos que merecen una revisión. Magistralmente se han explicado los que se refieren a la educación especial, tanto por la representante de este sector al principio como por la diputada Rosa Estaràs. Hay otro que es fundamental y es la supresión de la demanda de las familias como criterio de la programación de la oferta educativa, lo que se conoce como demanda social. Al suprimirse este concepto en la ley, las preferencias de los padres se convierten en irrelevantes. Y ello va a abocar al cierre de muchas entidades educativas cuando los peticionarios señalan que, y entre comillas también, asistiremos de hecho a un control político de la educación y a la eliminación de la pluralidad que ofrecen los centros concertados, tienen lamentablemente toda la razón. Por tanto, estamos ante una clara vulneración del Estado de Derecho, de derechos fundamentales, y yo le pido a la Comisión que, como ha hecho en otros ámbitos, en otros temas en los que se ha manifestado una opinión, ha manifestado una preocupación, ha llamado la atención, ha puesto en alerta a quienes tenían esas responsabilidades en un determinado Estado miembro, en esta ocasión se centre también en la esencia de lo que han oído, en la esencia de lo que están reclamando todas estas asociaciones en nombre de millones de españoles. Y esa esencia es que no se vacíe de contenido el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren de sus hijos, para sus hijos, que no se vacíe el contenido, que se pueda instrumentar, porque si no habrá una clara conculcación, y lo hay en la ley porque no permite que eso sea así, del Estado de Derecho. Por todo ello, yo creo que esta petición tiene que seguir abierta, que la Comisión tiene por delante unas posibilidades claras de volver a analizar la situación, centrándose en la esencia, que es la conculcación de un derecho fundamental, y, por tanto, me uno al resto de las peticiones que ha habido en este sentido, también apoyando la creación de una comisión que pueda valorar esto en el propio Estado miembro en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, para concluir, volveríamos a dar la palabra 2 minutos a cada uno de los peticionarios para que concluyeran. Por tanto, le doy la palabra al señor Pedro José Caballero García por 2 minutos. Gracias, presidenta. Pido perdón si algún nombre no lo digo conforme a como... Señora Raija, no pedimos que la Comisión Europea intervenga o contradiga la legislación de un país miembro. Lo que pedimos es que la Unión Europea ampare en que se cumpla la legislación, siempre conforme, fomentando y basándose en el respeto a los tratados y derechos internacionales y europeos, que para eso somos países miembros. Señora Maestre, transparencia de la red concertada, evidentemente, no hay ninguna.
pero ya le pido yo desde aquí que usted misma tenga la misma transparencia con la red pública, que para eso es de todos los españoles y la pagamos todos los españoles. Señor Palot, o señora Palot, la segregación en este país no existe, en España no existe. Esto de segregación es de un país totalitario. Le recuerdo que usted vive en un país o debe estar en un país que es totalmente democrático. ¿Existe la diferenciada por sexo? Claro que sí, pero usted también sabe que está avalada por los tribunales españoles que ya han dictado sentencia cada 2 por 3 en este sentido. Señor Ross, empiece a trabajar en una verdadera actualización de los módulos educativos de concierto y así será efectiva de verdad la educación obligatoria gratuita para todos. Así no tendremos que pagar nadie de nada, ¿vale? Porque parece ser que eso también se le ha olvidado. Después de lo que ha dicho, le puedo garantizar que mi organización y yo mismo trabajaremos intensamente por sacar la educación de la política, porque está claro que mientras esto sea así no avanzamos en este aspecto. Señor Iván, mentiras las justas. Yo no he venido aquí a soltar ninguna mentira. He venido a expresar el sentir de las familias a las que represento y que estamos viendo vulnerados nuestros derechos como padres y como defensores de los derechos fundamentales de nuestros hijos, que encima son menores. Lo que pedimos es que, como usted bien decía, que está regido esta comisión por el PP, le recuerdo que en España el gobierno está regido por el Partido Socialista y Podemos. Que le recuerdo también que en todo momento hemos sabido todos que hay un verdadero consenso en esta materia, por eso hemos tenido que salir a la calle el 30% de la población a reclamar eso al gobierno. Muchas gracias y ya está. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra al señor Jesús Muñoz de Priego y también, sobre todo, le pediría concreción 2 minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Es fundamental distinguir entre la competencia legislativa en educación de los Estados miembros, que nadie cuestiona y que debe respetarse, y dentro de la misma pueden caber innumerables modelos y opciones políticas de lo que es un manifiesto atentado a los derechos fundamentales y las libertades públicas. No venimos al Parlamento Europeo a cuestionar una legislación educativa que no nos gusta, sino una legislación educativa que vulnera flagrantemente la libertad de enseñanza y las libertades conexas, la libertad de elección de centro, la libertad de creación de centros, la libertad de elección de formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo a las convicciones de los padres. No se entendería que en Europa, cuna de la elaboración de listados y declaraciones de protección de los derechos humanos, la mayor aportación de Occidente, no existieran mecanismos de protección supranacional de estos derechos fundamentales. Ojo, no solo derechos fundamentales propios o internos, sino también específicos europeos, como reconoce el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos. En el ámbito de la Unión Europea ya se ha manifestado recientemente en declarar y hasta sancionar posibles acciones de los Estados miembros por considerar que podrían vulnerar otras libertades. ¿Es la libertad de enseñanza menos? Por cierto, me ofende profundamente que quienes defienden la ley digan que quien cuestiona la misma son los grupos políticos. Nosotros no somos grupos políticos, somos ciudadanos y todo el peso del rechazo social ha estado en las espaldas de estas iniciativas que ustedes han escuchado como peticionarios. El Gobierno de España fue incapaz de escuchar a los ciudadanos. Les pido que no hagan ustedes lo mismo. No me voy a reiterar en los argumentos que ya hemos dado: eliminación de la demanda social y con ello programación unilateral y dirigista por parte de la administración pública sin tener en cuenta las opciones de los padres, no garantía de la educación especial específica, pérdida de financiación pública del modelo de educación diferenciada, postergación de la asignatura de religión. Confiamos en que la Comisión mantenga la petición abierta y analice en profundidad y se inste a corregir la vulneración del 14.3 de la Carta Europea de Derechos Humanos. Quiero acabar agradeciendo encarecidamente la posibilidad de haber participado ante esta comisión de peticiones. En el Congreso de los Diputados del Reino de España no tuvimos la oportunidad de hacerlo. No, esta ley no es la ley de consenso que pedía la Comisión Europea. Ni siquiera hubo diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora María Menéndez por 2 minutos.
Señora Méndez María, apretar. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Ahora? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Que no nos quieran escuchar y que nos digan que encima mentimos es una cosa que nos causa menosprecio y que nos ofende profundamente. Cuando somos padres, somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos, no de los suyos. No dejaremos de pelear este ataque que se está haciendo a la familia en el ámbito educativo, aquí en la Unión Europea, en los organismos españoles o donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tendría la palabra el señor Francisco Lamoneda por 2 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea declara que la misma se fundamenta, entre otros, en los valores de respeto de libertad, democracia, del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Y en su artículo 7 encomienda a los órganos de la Unión que podrán constatar la existencia de riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Por ello, invocamos expresamente su amparo, señorías. Ya de por sí, cualquier ley de educación debería contar con un amplio consenso de fuerzas políticas y sociales, como se viene reclamando por la inmensa mayoría de la sociedad española desde siempre. Pero es que ahora, por vez primera en nuestra historia, se ha tramitado en su totalidad una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales de millones de españoles en un momento en que los mismos han tenido suspendidos sus derechos fundamentales como el de reunión, manifestación, incluso libre circulación, y en una situación en que se habilitaban hasta las instalaciones deportivas para acumular los ataúdes de cadáveres de la pandemia ante el estupor de la población. Este ha sido el momento para tramitar esta ley absolutamente esencial. ¿De verdad es esto normal en una democracia europea? ¿Es esto mentira, señores diputados? Ninguna circunstancia que no sea la mera oportunidad ideológica justifica que en un estado de alarma, confinamiento, peligro para la vida, decenas de miles de muertos, caos económico, se tramite, apruebe y entre en vigor una reforma educativa que da un vuelco al modelo establecido, coartando de forma grave la libertad de educación de millones de españoles consagrada en nuestra Constitución y en nuestros textos europeos e internacionales. Jamás una reforma educativa atentó tanto a la libertad de educación y todo ello sin posibilidad de diálogo, sin escuchar a órganos consultivos del Estado, a expertos, a sectores afectados, interesados, sino aprovechando el estado de alarma, la pandemia internacional, en una España de luto, culminando esta trayectoria en las más tristes fiestas de Navidad que ha vivido y que se recuerdan en España. Una democracia... Tiene que ir terminando. Una democracia en un Estado de Derecho perteneciente a la Unión Europea, más que entrado ya en el siglo XXI, no puede permitir que prevalezca una agenda ideológica en el campo de un derecho tan fundamental que afecta al desarrollo y a la formación de todos los niños en el momento de mayor angustia de los españoles y de espaldas a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le daría, por último, la palabra a la señora Carolina Fernández Bustillo, por 2 minutos. Madam Fernandez, please press speak button. Thank you very much. I'm here today to defend the rights of... Muchas gracias. Estoy aquí para defender las necesidades de todos los alumnos que asisten a escuelas especiales en España. Sabemos que somos una minoría, sabemos que la legislación ha sido aprobada legalmente por una mayoría en el Parlamento, pero lo que nos entristece mucho es el que se diga que hay grupos en el Parlamento que no están dispuestos a protegernos a nosotros como minoría. Y nos preocupa mucho también que la Comisión Europea no se sienta concernida por nuestros derechos como minorías. Se nos ha excluido de los debates, se nos ha ninguneado y esta ley ha sido aprobada contra nosotros, que somos las partes interesadas. Ha sido aprobada por una mayoría, efectivamente, pero esto se ha hecho sin nosotros y contra nosotros. Y tengo que decirles que no estamos aquí
para hacer una actuación, sino para defender los derechos de personas que se encuentran entre las más vulnerables en nuestras sociedades, y estamos profundamente tristes al escuchar a las señoras Maestre, la señora Palop, el señor Ross, que no han tenido tiempo de leerse nuestra petición, porque nosotros nunca hemos dicho en nuestra petición que nos preocupaba el que la ley fuese a cerrar las escuelas especiales. Lo que nos preocupa es que transfiera a los estudiantes a la educación general si ello no se hace teniendo los intereses superiores de los menores en cuenta, y que no tengan además las escuelas ordinarias el presupuesto necesario para educar a nuestros hijos, y que todo ello al final se haga contra nuestro criterio como familias. Esto es el objeto de nuestra petición, y desearíamos que la Comisión Europea se lo pensase dos veces. ¿Cómo nos va a proteger como minorías? La Comisión Europea no nos va a proteger. Si no nos protege, pues nosotros tendremos que acudir al Tribunal de Derechos Humanos, porque estamos aquí y seguiremos defendiendo los derechos de estos niños. Muchas gracias. Thank you very much. Now, before finish. Gracias. Antes de terminar este punto, quiero pedirle a la señora Lozo de la Comisión Europea, no sé si quiere añadir algo, porque me sorprende mucho como presidenta, porque ella se limita a hablarnos de las competencias, pero no se refiere a los derechos de pluralismo, y me sorprende el que no se haya leído 4 de las peticiones y que haya contestado solo a una de ellas. No sé si quiere añadir algo. If you want to add some remarks, just... Si desea añadir algo, por favor, levante la mano. Okay. I see that you don't want to... Parece que no desea levantar la mano, o sea que no desea añadir nada. Antes de concluir este punto del orden del día, dar las gracias a los peticionarios, y como siempre digo en esta comisión de peticiones, el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales del Tratado de la Unión, y por tanto siempre es bienvenido cualquier ciudadano de la Unión Europea, cualquier asociación de la Unión Europea que quiera venir a exponer sus preocupaciones, sus aportaciones, sus quejas de vulneraciones de derechos. Por tanto, siempre serán bienvenidos. En segundo lugar, después de haber escuchado, por tanto, a los peticionarios, a la Comisión y a los miembros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, esta presidencia decide mantener abiertas todas las 5 peticiones que hoy hemos discutido. En segundo lugar, requiero a la Comisión Europea que nos envíe un dictamen definitivo de las peticiones 1420/2020, 1424/2020, 76/2021, 103/2021, así como requiero a la Comisión que investigue si ha habido vulneración de pluralismo educativo o de libertad, de derecho de libertad hacia los padres y de educación en esta ley que hemos discutido hoy. Así como también, debido a que es un tema de libertad y no un tema de competencia educativa, varios diputados me han pedido opinión a la Comisión de LIBE, que justamente veo aquí que está presente la vicepresidenta de la Comisión LIBE. Por lo tanto, vamos a pedir opinión a la Comisión LIBE porque es un tema de libertades. Cuarto lugar, vamos a pasar a información estas peticiones al intergrupo de discapacidad, porque se ha hablado muchísimo de los derechos de los niños, ¿no?, de las personas con discapacidad, así como en el mismo sentido que hemos requerido a la Comisión que investigue si ha habido algún tipo de vulneración de derechos y libertades. Vamos a requerir a la Administración española, en este concreto en el Ministerio de Educación, que nos certifique si hay algún tipo de vulneración del derecho de libertad y de pluralismo educativo. Así como este requerimiento se le pide, igual como la Comisión en su informe en la primera petición, pone que en el semestre europeo para España, la Comisión Europea ha pedido a España el consenso social y político con respecto a una posible reforma educativa en España. Por tanto, también requeriríamos a las administraciones públicas españolas que nos digan si han cumplido con este requerimiento del semestre europeo que se le exige a España. Muchísimas gracias y nada más.